Hola, profesor, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Salón. Buenos días. Bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Me siento muy honrada de poder eh, entrevistarlo y conocer su opinión sobre la cábala y la relación con la terapia transpersonal, la psicología transpersonal. Entonces voy a comenzar dando una breve introducción de quién es usted y luego comenzaremos con las preguntas. De acuerdo. Bien, entonces Eduardo Madirolas es un físico, profesor de matemáticas, que está retirado hoy en día, dedicado a escribir principalmente, ha escrito muchos libros, lleva más de 40 años dedicado a la cábala y ha tenido un recorrido junto con su señora Esther de mucho estudio, de mucha dedicación y principalmente de divulgación de la cábala a través de sus libros, charlas, cursos, seminarios y clases, que hoy en día está también él muy dispuesto a asistir a otros países o a otras ciudades para divulgar la cábala. Entonces, los libros que él ha escrito son los siguientes: El camino del árbol de la vida, Senderos en el jardín de la conciencia, La cábala de la Merkabah, que está en forma gratuita, digital, en su página web, lacabaladelaluz.com. Él también escribió el manual de recursos cabalísticos, manual uno y 2, Pensamientos de Torá y Kabbalah, Introducción a la Cábala Profética, y el último que acaba de escribir, Los 72 Nombres de Dios, que incluyen además un mazo de cartas con todos los nombres, con los 72 nombres impresos. Bien, profesor, no sé si me falta algo que decir. Está muy bien, muchas gracias. Mm. Y cuando quieras puedes empezar. Bien, muy bien. Bueno, la primera pregunta es, me gustaría que nos diera una breve explicación de la cábala y sus diferentes formas. Bueno, de la Cábala hay varias definiciones. De hecho, yo creo que cada cabalista daría una personal propia, ¿no? Yo, en términos más generales, lo que a mí me gusta es la siguiente. La Cábala es una vía universal revelada para establecer un contacto, una conexión personal directa con la propia naturaleza integral y también con el fundamento divino de la realidad. Es decir, sea cual sea las creencias que uno pueda tener, o sea, puedes llamarle Dios, puedes llamarle la luz infinita, puedes llamarle, qué sé yo, la energía, la conciencia, ese fundamento divino último de la realidad, establecer una conexión directa, es decir, sin intermediarios. Fíjate que la palabra Kabbalah, que deriva de un verbo hebreo que es lekabel, que es recibir, ¿no? Entonces se supone que es recepción de esta sabiduría, sobre todo de la luz, sobre todo de la luz infinita en el propio ser del individuo. Y eso pues tiene un aspecto de transformador y realizador, por supuesto. Sí, Entonces, me preguntas por las distintas versiones o aproximaciones. sí, Bueno, pues ahí, evidentemente, a lo largo de la historia ha habido muchas escuelas, porque su raíz es muy antigua. O sea, de hecho, el libro cabalístico más antiguo que se conoce, que es el Sefer Yetzirah, específico, me refiero, aparte de la Torah, pues se atribuye al patriarca Abraham. O sea, que el patriarca Abraham son 2000 años antes de Cristo, ¿no? O sea, quiero decir, pero posiblemente recibiendo tradiciones anteriores, ¿no? Entonces, ha ido sufriendo transformaciones a lo largo de la historia, pues según los avatares, ¿no? Yo me gusta decir que la Cábala tiene un padre y una madre. Entonces, la madre sería el judaísmo, evidentemente, el pueblo judío que lo ha ido sosteniendo, alimentando, desarrollando a través de todas sus vicisitudes históricas, y el padre sería el tronco general de la espiritualidad humana. Sería una gran rama de ese tronco, pues en equivalencia
en cuanto a sus técnicas y a su alcance, pues con otras grandes sabidurías, como puede ser, qué sé yo, el budismo, el taoísmo, el tantra, el chamanismo, etcétera. Todas estas vías, digamos, de realización personal, pues más o menos tienen su correlato en la propia Kabbalah, con la cual comparte muchas técnicas, aunque el lenguaje sea Ujú. diferente. Sí, sí, entiendo Entonces perfectamente. ahí, digamos, sí, voy a seguir un poquito por este tema. Hay, como si dijéramos, tres grandes maneras de aproximarse a la Kabbalah, que son en este momento, que son el estudio, por supuesto. Por estudio se entiende un estudio profundo, meditativo, no, no simplemente de erudición, ¿no? Sino penetrar. Es de hecho una forma de meditación también, el estudio de conexión en sí, ¿no? Luego tenemos lo que es la vía práctica, ¿m? Sí, La práctica que incluye, pues en general, el modo de vida, porque la Kabbalah fundamentalmente es un modo de vida, ¿eh? sí. Entonces, y luego también incluye, pues por ejemplo, prácticas específicas como rituales que están en todas las religiones, pero en particular también en el judaísmo, también en la Kabbalah. Y luego está la Kabbalah, digamos, de más interiorización en el nivel de la conciencia. Podemos llamar de meditación, también de oración meditativa con lo que se llama Kavaná, es decir, intención consciente y no sé, profunda, ¿no? Entonces, esas tres vías más o menos se corresponden con los tres pilares del árbol de la vida, que es el símbolo fundamental de la Kabbalah y que si quieres después hablamos de ello. Sí, sí, de todas maneras. El último que mencionó es el pilar central. Sí, exactamente. O sea, el estudio sería el pilar de la forma, la Sí, columna izquierda, la vida práctica y sobre todo la parte, digamos, más ritual, más sería emocional, digamos, sería el pilar de la derecha, el pilar de la fuerza, y el pilar de la conciencia es el pilar del medio. sí. Es por donde la conciencia asciende y desciende. Lo que pasa es que a diferencia de, por ejemplo, otras tradiciones que intentan cortarse de la influencia de los pilares laterales, es decir, suprimir la mente completamente o suprimir la parte... La Cábala no se apoya en ambos pilares laterales para poder ascender por el pilar del medio. El objetivo es el mismo, pero yo creo que esto es una forma más completa, más integral, ¿no? de Claro, desarrollo. absolutamente, sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es la línea que usted ha desarrollado a lo largo de su... Fundamentalmente el desarrollo personal, en este sentido integral que estoy diciendo, es decir, que incluye lo físico, que incluye lo mental, lo astral, lo emocional, que incluye, por supuesto, lo espiritual y que, por supuesto, incluye lo divino, ¿eh? Si Sí, quieres, y todo ello basado en el árbol de la vida. O sea, nuestra enseñanza se basa fundamentalmente en el árbol de la vida, que es el mapa fundamental de conciencia en general y de la realidad. O sea, el árbol de la vida, tanto en su forma simple como en su forma de árbol extendido, es decir, en relación con los mundos, con ujú, los distintos mundos cabalísticos que la Cábala considera que son planos del ser, ¿no? En general. Entonces, nuestra línea se basa un poco en tocar esos tres puntos que hemos dicho antes. O sea, estudio, por supuesto, y una parte teórica. Si en el primer libro que has citado, que es el del Camino del Árbol de la Vida, que se llama Una introducción a la cábala mística, entonces es el subtítulo. También son dos volúmenes, ¿no? Entonces el primer volumen es como es donde está más o menos la teoría fundamental, ¿no? eh, Sobre todo del árbol simple. En otros se desarrolla más el tema del árbol extendido. Entonces, esa sería la parte teórica. Y luego está la parte práctica, que evidentemente, pues todo lo que hemos dicho del modo de vida, pues no sé, el calendario ritual, el sabbat, las festividades, en fin. Y por supuesto la parte, la ética personal, ¿no? Y luego está la parte que es en lo que nosotros nos hemos dedicado quizá, sobre todo en la última parte, mucho más, que es en la parte interior de meditación, sobre todo, ¿no? mm, Entonces, hemos desarrollado técnicas de meditación, si quieres luego hablamos de los niveles de conciencia, pues para intentar abarcar todo el árbol de la vida. O sea, mm. porque mira, desde nuestro punto de vista, si voy a compartir un momento la pantalla, si te parece. Sí, sí, por supuesto. A ver, mira,
Todavía Aquí, no lo tengo. aquí, no sé Todavía si lo estás viendo, no. no se ve, No pues sé. no sé, yo he dado a compartir. A ver, compartir, Ahí estamos. compartiendo pantalla, pero no está saliendo lo que yo quiero que salga. Ahí está, abajo. Aquí, está, ahora se ve, ¿no? Sí. Sí, lo que digamos que aquí están como cartografiados. Este es un árbol, una técnica, o sea, un mapa del árbol de la vida dividido en triángulos, en tríadas, las 7 tríadas que nosotros consideramos. Ujú. Entonces, digamos que se pueden distinguir 4 grados o niveles de desarrollo personal en general. El primero es el de desarrollo de las tríadas inferiores, lo que aquí está representado como tríada mineral, vegetal y animal, que se supone que es el nivel de conciencia común, ¿no? Que está, toda esta parte es la parte de la personalidad centrada en esta sefirá, en Yesod, que Sí. es, digamos, el ego, ¿no? Entonces, lo primero es desarrollar las capacidades básicas y sobre todo hacer como un proceso de individuación para acceder al nivel de Tiferet, que es lo que es el nivel del self, de alguna manera, del sí Ujú. mismo, de lo que uno es de verdad, del yo profundo. En fin, tiene muchos nombres este arquetipo, ¿no? Luego Sí. estaría lo que llamamos la tríada hombre solo, que implica Gesed, Geburah y Tiferet, que es la tríada ética, el trabajo ético, que es el esculpido anímico, que es el hacer talla al ser. Es decir, que el self, la verdadera esencia, se desarrolla en la acción, sobre todo en la vida, ¿eh? Sí. Entonces, este sería el segundo nivel. El tercer nivel sería el desarrollo de esta tríada ya superior, que llamamos Dios en hombre, que es lo que llamamos la Merkabah. Es decir, desarrollar como un vehículo interno espiritual para poder acceder a los niveles superiores, lo que llamamos el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, y desarrollar el cuerpo de luz. Y el último nivel de desarrollo sería Debekut, la unión con Dios. Es el fundamento divino del que hablaba antes, ¿no? Que es la integración en el estado último de conciencia, lo que en otras tradiciones se llama el cuerpo de vacío, ¿no? Sí. Y entonces, lo que nosotros hacemos en Kabbalah, o sea, no nos concentramos en uno en particular, sino que trabajamos todos al tiempo. Es decir, primero el trabajo sobre la personalidad psicológica, que es lo que corresponde a la terapia, fundamentalmente lo que se entiende convencionalmente por terapia, ¿no? Es Ujú. decir, desarrollar toda esa parte interna de la personalidad más o menos conflictiva para llegar a ese nivel de self, ¿no? De sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que desarrollarlo. Y eso forma parte del trabajo espiritual. O sea, desde nuestro punto de vista, la terapia es parte del trabajo espiritual. Es decir, nosotros no tenemos el concepto de espíritu como opuesto a la materia o como opuesto al ego o cosas por el estilo. No, todos los niveles deben ser desarrollados e integrados, ¿no? Entonces, este sería el primer nivel de todos. Entonces, hay que trabajar. El segundo, que hemos hablado antes de ética, es porque es una ética basada sobre todo en la integridad del individuo, ¿eh? Es una Sí. ética más del corazón que de preceptos más o menos convencionales. ¿Eh? Entonces, eh, aquí digamos que el individuo tiene la obligación también de realizarse en la vida, es decir, de alcanzar sus metas personales, ¿no? Claro. Entonces, este sería si quieres, desde el punto de vista si hablamos un poco de psicología, Ujú. el Sí. primer nivel tendría que ver más bien con terapias de tipo de adaptación a la realidad, ¿no? Tipo modificación de conducta, incluso un psicoanálisis freudiano, desarrollar los conflictos internos para poder realmente, pues no sé, lograr un nivel de felicidad, ¿no? O sea, mayor. Este segundo nivel sería el nivel de las psicologías humanísticas, o sea, porque está centrado en el self, ¿no? Entonces es desarrollarse en la vida plenamente, ¿no? El tercer nivel es desarrollar el alma espiritual, la Neshama, lo que hemos llamado antes la Merkabah, ¿eh? Y el cuarto nivel es el trabajo de actualización de la propia chispa divina, de la raíz del alma en la propia mente divina, que es el ser totalmente ya transpersonal, ¿no? Que corresponde a las últimas tríadas. Entonces en Kabbalah hay que desarrollar, pensamos que hay que desarrollar los 4 niveles simultáneos. O sea, no puedo decir, pues voy a hacer una terapia y cuando termine la terapia entonces ya me dedicaré a meditar y cuando termine entonces me dedicaré, sino que se trabaja en todo al tiempo porque todo resuena en todo. Ese sería más o menos Sí. el, el nivel. Pues ya Sí. está. Si Sí, quieres muy preguntar algo. interesante, muy interesante.
Y usted diría que en el caso de la psicología transpersonal, que es la psicología con la que yo trabajo, el, el desarrollar las conciencias superiores o las tríadas superiores aportarían mayor fuerza a la terapia psicológica centrada alrededor de Yesod, en la personalidad. Yo creo que sí, fundamentalmente. O sea, Yesod es un gran receptáculo. O sea, es el receptáculo de todas las emanaciones de la vida. Entonces, todo se refleja en Yesod, que es, como por así decir, el espejo de la conciencia, ¿no? La interfase entre lo que es el mundo externo objetivo, entre comillas, porque, bueno, hay que hablar sobre eso, y el mundo interno. Entonces, todo se refleja en Yesod. Entonces, todo lo que tú hagas en todos los niveles tiene su correspondencia en el nivel de Yesod. Y, por supuesto, desarrollar las tríadas superiores, claro que tiene, porque tiene que ver, tiene efectos sobre, sobre la parte inferior, sobre las tríadas inferiores. ¿Por qué? Porque es donde tiene el verdadero sentido todo. O sea, la Cábala es un sistema emanativo, es decir, no es una causalidad descendente, o sea, de abajo arriba, digamos, que es una causalidad de arriba abajo. Así que las raíces profundas de todo lo que ocurre y todo lo que nos ocurre en el plano material, en nuestra vida, tiene su raíz en los planos superiores. Es Sí. decir, en principio uno, pues por ejemplo, se siente en la vida pues como casi como una hoja, disculpa, que lleva el viento, ¿no? O sea, entonces, precisamente parte de la terapia es asumir la responsabilidad por uno mismo, completa, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta de que realmente es el agente y que todo lo que él está construyendo en la vida es algo que él, de una manera u otra, ha causado. Y esa causa a veces tampoco se encuentra en la propia biografía, sino que se encuentra en otros planos superiores. Entonces por eso es importante también desarrollarlo todo. Claro, exactamente, sí, muy interesante. Profesor, ¿y cómo eh, la sombra en Yetzirah estaría, digamos, ayudando, contribuyendo a los conflictos psicológicos? A ver, la sombra. La sombra es una parte, evidentemente, de la psique individual, ¿no? Entonces, para nosotros tenemos una visión como muy junguiana, ¿no? De la psicología. Sé que hasta Jung es un precursor, ¿no? Obviamente, pero yo creo que su concepto de los arquetipos es como muy actual y muy directo, ¿no? Entonces, yo creo que los conflictos psicológicos se dan siempre por un embrollamiento entre lo que es el ego, que sería el arquetipo, el centro de las representaciones conscientes. Para nosotros el ego es el filtro de la conciencia y es el mecanismo censor al mismo tiempo. O sea, no solamente organiza la experiencia consciente, sino que además es el que permite que una parte se actualice en la conciencia y otra parte pues vaya a eso que llamamos subconsciente, ¿no? Entonces nosotros consideramos, bueno, Jung, no nosotros, sino Jung, consideraba, aparte del ego, los siguientes arquetipos de la personalidad. La persona o máscara, evidentemente, la sombra y el ánima, animus también, ¿no? La imagen contrasexual. Hoy en día está muy evolucionado este concepto, evidentemente, pero en su época estaba como mucho más nítidamente definido. Y luego, por último, el arquetipo self, que sería el arquetipo central, de alguna manera que integra a todos ellos. Entonces nosotros, la sombra, evidentemente, para nosotros es el depósito de todo aquello que realmente he querido hacer y no he podido hacer, o no me han dejado hacer, por causa, normalmente, ya sean causas morales, ya sean cosas familiares, o sea, porque de lo que me han dicho que tengo que ser, de lo que, en fin, y que no todo en la sombra son cualidades negativas. O sea, nosotros tenemos una imagen de la sombra como la demonizamos, ¿no? Como muy demoníaca, pero no todo es así, evidentemente. O sea, sí que agrupa toda esa parte energética del ser humano que, en fin, mantenemos o rechazamos, pero también está en la sombra todo aquello que a lo mejor he querido hacer y que tengo cualidades, pero que por alguna razón no he podido desarrollar. Por ejemplo, yo puedo tener un gran drive, que se llama, ¿no? Un gran impulso y sin embargo esa parte mía ha sido, pues no sé, mermada, pues a lo mejor por un condicionamiento familiar en el que me han estado, digamos, machacando mi autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso también forma parte de la sombra, ese impulso, esa voluntad personal, ¿no? Ese nivel de autoexpresión, ¿no? De autoafirmación. Pero eso también forma parte de la sombra, o sea que, y luego, y por supuesto del self, ¿eh?
por supuesto, el self. Y luego está, o por ejemplo, una persona puede tener muchas cualidades artísticas o una gran imaginación que le han mermado, pues porque todo eso son tonterías. Tú dedícate a lo que tienes que estudiar, sé un buen economista, que es lo que da hoy en día dinero. Y entonces todo eso lo tiene como muy reprimido, ¿no? Sí. Entonces nosotros, mira, el paso a Tiferet lo llamamos en nuestra escuela cambio de marcha. O sea, porque no es que suponga que sea ir a otra cosa diferente a lo que eres, es supone ir a lo que realmente eres. Entonces, el ejemplo que ponemos es como si fuéramos en un coche, entonces pues intentamos ir por la vida pues andando, intentando acelerar, pero sin embargo estamos en primera. Entonces no hay manera que el coche funcione, entonces todo es ra, 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 conflictos. Entonces el cambio de marcha es cuando de repente metemos la directa y salimos disparados. O sea, es Ujú. el mismo coche, siempre he sido yo. O sea, es la totalidad de mí mismo. Pero ya no hay todos esos obstáculos que puedo estar frenando y acelerando al tiempo. Entonces nosotros, ese cambio de marcha, digamos que se puede acceder para nosotros de tres maneras, fundamentalmente. Aquí quizá debería poner un poco la imagen del árbol de la vida, si te parece. Sí, sí, me parece perfecto. A ver, Ahí lo vemos. aquí. Se ve bien, ¿no? Sí, Bueno, pues entonces aquí tenemos, digamos que se trata de pasar de Yesod a Tiferet, ¿no? sí. Vale, entonces hay tres senderos para llegar allí fundamentalmente. Desde, uno es desde la Sefira octava, Oz, otros desde la Sefira séptima, Netzach, y otros desde la Sefira directamente de Yesod a Tiferet, por este sendero de en medio, ¿no? Que Ujú. nosotros colocamos en términos muy generales, es más complicado que todo eso, los arquetipos que he nombrado antes en esos tres senderos. La persona en el sendero Oz Yesod, la sombra en el sendero Netzach Yesod y la imagen contrasexual Anima Animus en el sendero Oz Netzach, horizontal, ¿no? Entonces, para llegar a Tiferet se puede llegar por cualquiera, o sea, desarrollando cualquiera de estos tres arquetipos, de alguna manera. O sea, yo puedo llegar desde el punto de vista del arquetipo persona, por este sendero de Oz Tiferet, pues como cambiando de repente pues lo que es la máscara, o sea, la forma de presentación, mi imagen del mundo, lo que, qué sé yo, hasta ahora pensaba, ya tengo por ejemplo el caso de un amigo que se acaba de jubilar y era profesor de biología, de Ujú. la casa de biología, y de repente se jubila y se pone a pintar, ¿no? O sea, cambia por completo su... Porque es lo que ha querido hacer, lo que ha querido hacer siempre. Eso forma parte de su sombra, pero también supone un cambio de su persona. ¿Entiendes? Bueno, entonces, este cambio puede ser radical en el sentido que una persona a lo mejor se empieza a tener experiencias en la vida de forma que no entiende absolutamente nada de lo que le está pasando. De Ujú. repente empiezan a ocurrirle cosas, yo qué sé, eh, extrañas, ¿no? O sea, pues yo qué sé. Y entonces, sin embargo, hay algo que permanece siempre, que es su yo interno, su self. Tú sé. En toda esa especie de circunstancias, digamos, cambiantes, pues entonces esa identidad al revés, interna, profunda, va creciendo cada vez más. Entonces, en este sendero uno tiene que superar lo que son sus programaciones, lo que son sus hábitos, toda esa parte mental, de alguna manera. Sí, El arquetipo sombra, o sea, el cambio de marcha tipo sombra va más bien por Nesactifere, porque es más de naturaleza energética emocional, este ujú. sendero. Entonces, de alguna manera, pues el individuo, eso se puede hacer de varias maneras. Una parte, digamos, más light y una parte más heavy, ¿no? La Mm. parte más light es cuando lo hago yo pues por una terapia. Empiezo a trabajar realmente mis emociones, empiezo a trabajar realmente, pues no sé, a lo mejor la sexualidad reprimida, cosas por el estilo, ¿no? Sí. Entonces, esa es la parte más light, entre comillas, por supuesto, porque sigue siendo igual de difícil, pero Mm. sin embargo, ahí yo soy el rector, ayudado, el director, ayudado a lo mejor por una imagen, pues un terapeuta o lo que sea, ¿no? O una Claro. terapeuta o lo que sea, ¿no? Pero también puede darse el caso de que me mueven la alfombra. De Ujú. repente, pues sufro un divorcio, me despiden del trabajo, o sea, realmente me dejan, sufro Sí, como una muerte, ¿no? Una exacto. muerte en el sentido este. Y entonces ahí tengo la oportunidad realmente de sacar todo mi potencial interno, todo Ujú. mi verdadero self. Claro, hay que saber aprovecharlo. Si, por ejemplo, sufro un divorcio, una separación
y me vuelvo a ir a unir con una persona que realmente es clavadita a la anterior, pues realmente no hay una verdadera individuación, ¿no? Es decir, claro. aquí sobre todo lo que tengo que liberarme es de mis dependencias emocionales Sí. también, ¿no? Y Ujú. luego está el tercer camino, que es un camino puramente interno, que es aparentemente pues pacífico y como todo lo que supone equilibrio, de manera que de repente pues empiezo a tener una serie de experiencias como emergencias espirituales, a lo mejor en la naturaleza o lo que sea, y de repente me encuentro en este otro nivel. Lo que ocurre es que por mucho que haya llegado yo a este nivel por cualquiera de los tres senderos, lo tengo que consolidar por los otros dos. Es Ujú. decir, si yo, por ejemplo, tengo esta experiencia interna, pero luego llego, por ejemplo, a mi situación familiar, laboral, y sigo comportándome exactamente igual que antes, pues todas estas experiencias de revelación personal, pues las acabo perdiendo. Y vuelvo nuevamente a estar anclado en eso. O sea que tengo que evolucionar por los tres caminos. Ese Sí. sería más o menos un mapa de lo que es el desarrollo personal. Mira, te lo puedo mostrar además de otra manera. Te lo puedo demostrar con cartas del tarot. Muy interesante. Mira, aquí hay una manera, esta no es la manera tradicional, esto es una manera nuestra, ¿eh? Que llamamos tarot evolutivo. Entonces, fíjate que los tres senderos que acabo de decir son Sí. el de Oz a Tiferet, que sería el del colgado, o sea, como que todo se vuelve del revés de repente, pero sin embargo, el colgado está como iluminado, o sea, está en paz en el interior, o sea, ahí emerge el verdadero self, y hago Sí. los cambios en mi vida pertinentes. O sea, a lo mejor dejo el trabajo de repente y me voy a tener una huerta ecológica, pongamos por caso, ¿no? O sea, como un ejemplo. Eh, o luego está el sendero desde Netzach, que es el de la muerte, que es Ujú. cuando sufro esa especie de muerte emocional, de Sí. cambio, de transmutación. O sea, no hay que entender muerte en el sentido, porque claro, a veces puede parecer una muerte, sobre todo si hay una separación o cosas por el estilo, pero sin embargo, no me estoy volviendo hacia el sol, pero sin embargo estoy yendo de espaldas. Estoy viendo lo que pierdo, pero no lo que gano, ¿eh? Claro, claro, Y luego exacto. está este camino central, que es el de la rueda de la fortuna, porque la vida normalmente va, todos tenemos como ciclos, como pautas, ¿no? Todo Sí. se va, situaciones que se van repitiendo en un nivel o en otro. Entonces, cada vez, si recuerdo la carta de la rueda de la fortuna, está la esfinge arriba, ¿eh? Sí. Espada. Cada vez que yo llego en el ciclo personal de nuevo a la parte superior, tengo la oportunidad de dar el salto si me Ujú. atrevo. Sí. Entonces, y si no, pues otra rueda de la fortuna, es decir, otra rueda de experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, claro, exactamente. Y que tienen y que donde corremos el riesgo de volver a yeso, de volver Sí, a la antigua imagen, a la antigua identidad. sí, exactamente, sí. Todo el mundo, yo creo que ha tenido experiencias en su vida que le han dado esa oportunidad, ¿no? De pasar, de salir de la rueda que decíamos antes, pero no todo el mundo la aprovecha. O sea, a veces por miedo, a veces por comodidad, a veces por lo que llamamos salir de la zona de confort y meterse en lo desconocido. De hecho, nosotros decimos que una de las obligaciones de Tiferet es atreverse, es decir, osar. Exacto, Tienes sí. que osar, tienes que dar el paso, ¿no? Entonces, de todas maneras, esto tampoco es aquí y de repente aquí, sino que simplemente se sube y se baja, ¿eh? Durante la temporada. Eso hay que consolidarlo. O sea, no Exacto. basta con llegar a Tiferet, hay que consolidar ese estado. Claro, Entonces se exactamente. sube y se Claro. baja muchas veces, ¿no? Sí. Entonces en Tiferet es donde empieza realmente, desde el punto de vista de la cábala, bueno, lo bueno, entre comillas, ¿no? Mm. Es decir, es cuando puedes realmente tener esperanza bueno, esperanza siempre, ¿no? Pero me refiero posibilidad real de empezar a acceder y a entrar en los mundos superiores. Sí, sí, Si no exacto. estás en Tiferet no tienes base realmente. O sea, tú en Yesod puedes recibir esa influencia, evidentemente. Ya he dicho antes que Yesod es el receptáculo de todas las emanaciones. En ese espejo puede reflejarse todo, pero está a nivel de la imaginación subjetiva de alguna manera. Claro, claro, Entonces, exactamente. Y los condicionamientos que funcionan en la tríada inferior del árbol eh, eh, obstaculizan la realización o el desarrollo pleno de la conciencia en Tiferet. claro.
Claro, claro. Ujú. Sí. Así es. Ujú. Sí, muy interesante, profesor. Creo que en esta respuesta nos hemos abarcado, o usted ha abarcado obviamente, la respuesta a la siguiente pregunta, que es cómo la sombra en Yetzira eh, se puede producir, puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo de la conciencia. Sí, más o menos es lo que sí, está un poco hablada, pero voy a puntualizar algo más. Y es que realmente es necesario, o sea, llegamos a Tiferet con la individuación. O sea, la individuación significa que todo eso tengo que sacarlo al plano de la conciencia, ¿m? A la experiencia consciente. Y de alguna manera integrarlo en la personalidad, ¿no? O sea, para tener esa imagen integrada. Pero luego, evidentemente, tampoco puedo dejarme poseer por la sombra. Es decir, no puedo dejarme poseer por ningún arquetipo. Al principio, cuando tengo el cambio de marcha al que aludía antes, pues el self brota siempre como aliado con el arquetipo que estaba más reprimido o más subconsciente. Entonces parece que si saca la sombra, sale el self. Pero el self es diferente de la sombra. ¿Eh? No es lo mismo. Sí. Entonces, y hay muchos aspectos negativos de la sombra, evidentemente. Antes he hablado de que tiene aspectos positivos, también tiene aspectos negativos, evidentemente. Entonces, esos aspectos negativos tienen que también que ser confrontados y de alguna manera transmutados, transformados. Eso ya forma parte de la siguiente tríada, de la tríada que llamábamos hombre solo, de Tiferet, Gesed y Geburah. Igual Sí. que Netzach y Oz, es decir, la parte emocional y la parte mental son palancas para el desarrollo de Yesod y el crecimiento y la formación del ego y su desarrollo, pues Ujú. Gesed y Geburah son palancas para el desarrollo del self. Entonces, de alguna manera, tengo que confrontar mis propios demonios personales, ¿eh? Sí. Y darles algún tipo de salida, de transmutación, de solución, de redención, entre comillas. Sí. Sí. Exactamente, forma parte del trabajo ya en esa tríada hombre solo. Es un trabajo posterior, pero lo hago desde mi Tiferet. Es decir, no es represivo, sino que es progresivo, pues es evolutivo, ¿no? Ujú, sí, De claro, refinamiento. De refinamiento. exactamente, sí. Y es ahí donde la persona experimenta el placer del desarrollo interior, el placer de estar de, Claro, de estar en en un estado de conciencia distinto, claro, claro, exactamente. sí, Y es ahí estado de donde presencia. realmente empieza el trabajo de la Merkabah también, ¿eh? Y de la actividad superior. Voy a poner otra vez compartir. Ujú, Bueno, compartir. Te voy a poner otra imagen. Bueno, voy a volver a la imagen de las tríadas de antes. ujú, sí, Creo que es esta. Sí, sí, fíjate, estamos hablando de la tríada hombre solo, ¿no? Que ya es la parte ética, pero ética en el sentido antiguo del término, del ethos, ¿eh? Es decir, de la forja interna, de la propia fortaleza interior y del propio carácter. O sea, es algo que se forja aparte del propio amor de Gesed y de la propia fuerza o poder personal de Geburah. Fíjate que estoy hablando ya de otro nivel diferente. ¿Eh? Estoy hablando ya de otro nivel que parte de lo que es el propio self. Pero fíjate que ese desarrollo, o sea, aquí por ejemplo hay que ser, ya tienes que superar la parte de egoicidad, ¿no? O sea, tienes un nivel de altruismo y un nivel de, no sé, de comprensión y de dedicación, ¿no? O sea, ujú, al bienestar de otros, también a la positividad de otros. Pues fíjate que, sin embargo, aunque eso sea puramente ético, sin embargo, esta tríada, la tríada de Dios en hombre, tiene aquí ujú, como un pequeño angulito, ¿lo ves? De sí, intersección. Entonces, esa es la semilla, o sí. sea, que me va a permitir desarrollar y crecer en esta gran tríada de Dios en hombre, que es lo que llamamos la tríada de la Merkabah, la tríada del cuerpo de luz, la tríada de, pues del propio carro, ¿no? Para realmente ascender a las tríadas superiores, ¿no? Entonces, siendo, digamos, bueno, entre comillas, ¿eh? Siendo bueno, Ujú, ya estamos desarrollando un poquito esa naturaleza espiritual superior. Pero no basta. O sea, no basta tampoco con ser ético, sino que aquí es cuando hay que asumir prácticas superiores, llamamos dianoéticas, es decir, de meditación profunda y cosas por el estilo, si queremos desarrollar estas triadas, para poder abrir esta gran puerta del Da'at,
que es el fundamento, de hecho, en árbol extendido se ve esto muy bien, como el Dad de un mundo es el Yesod del mundo siguiente, es el fundamento, de hecho, de la conciencia espiritual. Ujú. Sí, Entonces, pues eso es lo que claro, es. y al trabajar en esa triada es donde cuando los nombres de Dios, los nombres divinos pueden ser una ayuda. Totalmente, ahí es donde se trabaja toda la parte de Yehudim, o sea, de Yehudim, con nombres de Dios, con letras hebreas, donde está toda la cábala de, por ejemplo, tipo abulacia, ¿no? De meditación, de permutaciones de letras y cosas por el estilo, que son simplemente es un instrumento para deshacer de los nudos mentales. Ujú. Es decir, a pesar de que hemos superado, digamos, la naturaleza egoica, sin embargo, todavía estamos atados por nuestra propia mente, ¿eh? No Sí, propiamente a un nivel superior, una mente más abstracta si quieres, ¿no? Pero a ese nivel. Entonces esos nudos también hay que deshacerlos para llegar al nivel del espíritu, que es el nivel superior, ¿no? Entonces sí, ahí es cuando intervienen todas esas técnicas de nombres de Dios y todas esas cosas. sí. Y en el último libro que usted escribió, profesor, abarca el trabajo terapéutico también, está mencionado como parte de digamos, del trabajo con los nombres de Dios, o está, En la curación, ¿te refieres? sí, sí, en la Sí, terapéutica o en el sí, proceso. claro, evidentemente, o sea, es una curación por el espíritu, que no niega en absoluto, ¿eh? O sea, al contrario, potencia lo que puede ser una curación a un nivel más físico. Es que depende, ¿no? A un nivel, o sea, nosotros, por ejemplo, no renegamos absolutamente nada de la medicina alopática, ¿no? Claro, Proponemos, evidentemente, también medicina natural y remedios y todo, pero todo como una especie como de jerarquía. Pero pensamos que la verdadera raíz está en los mundos espirituales. Y entonces, si nosotros utilizamos un nombre divino para una enfermedad específica, para un órgano específico, estamos ligando ese órgano o esa enfermedad con su naturaleza a un nivel más elevado, a nivel divino. Entonces, ahí es transmutada. Entonces, eso supone ya una curación a ese nivel que luego ya se irá filtrando, irá descendiendo por los mundos y potenciará cualquier otra cosa que haga en el plano más físico, más material. claro, sí, exactamente. Esa es la idea. O sea, la idea es que la cábala es lo que se llama el lenguaje de las raíces. Y el lenguaje ordinario es el lenguaje de las ramas. Es decir, es como un gran árbol. Entonces, buscamos las raíces superiores para que se manifieste, evidentemente. Si la raíz está bien, pues el árbol es frondoso, es todo lo que se manifiesta exteriormente, pues está perfectamente desarrollado, ¿no? Claro, exactamente, el árbol invertido. Sí, de alguna Sí, manera. claro, Exacto. sí, exactamente, sí. Muy bien, profesor. Bueno, hemos abarcado casi todas las preguntas. Hay algo que a mí me gustaría profundizar mucho más en el trabajo con los 72 nombres de Dios, pero hoy día quizás no nos va a dar tiempo para, para hablar un poco más de eso y contarle a las personas que, digamos, ellos pueden utilizar los 72 nombres de Dios y hacer a lo mejor una pequeña introducción de su libro para que, Pues sí, bueno, pues así improvisando, ¿no? Pues sí, mira, los 72 nombres de Dios es uno de los, evidentemente, de los mayores o más profundos arcanos de la Kabbalah, ¿no? Entonces, fíjate que tienen varias correspondencias sefiróticas y también zodiacales, de manera que podemos trabajar con los 72 nombres directamente o podemos trabajar con los ángeles, 72 ángeles, que son de alguna manera lo que se llama en Kabbalah Ispaclaria, es decir, la lente que lo focaliza, ¿no? Que canaliza ángeles personales que canalizan esa influencia divina que a lo mejor es más abstracto, es más difícil de contactar, ¿no? Entonces se pueden usar para a nivel personal, por ejemplo, para resolver pues, intenciones personales, de todo tipo. Cada uno de los nombres, si bien todo está en todo, cada uno de los nombres tiene pues un dominio específico de realización, que en el árbol de la vida pues pertenece a una séfira y dentro de esa séfira a una subséfira
y entonces pues está en relación con eso y con intenciones que estén de acuerdo con eso, que pueden ser personales de todo, ¿eh? De realización personal, de curación, de conseguir cosas, de relaciones, de, en fin, de crecimiento personal en general. Sí. Luego también podemos usarlos en curación, porque tenemos las correspondencias físicas de, sobre todo al nivel de las letras hebreas y del zodíaco. Por ejemplo, qué sé yo, los 6 primeros ángeles corresponden a la cabeza, pongamos por caso. Eh, no sé, los 6 siguientes a todo lo que es el cuello, ¿no? Y la faringe, la laringe, los 6 siguientes pues a toda la parte que se pone, brazos, manos, pulmones, todo, en fin, vamos así bajando y abarcando órganos y abarcando todo, y también se pueden usar, son muy efectivos en eso. Y también en el aspecto personal, digamos que cada persona tiene, por la relación que tienen con el zodíaco, zodiacal, pues tiene en su carta natal, tiene como un mapa de ángeles específicos, y los fundamentales evidentemente son los 3 ángeles solares. El ángel que llamamos físico, que se refiere sobre todo a todo el aspecto del guía en la vida en general, ¿no? De experiencias que me van a ocurrir, etcétera. El llamado ángel emocional, que corresponde, pues, como su nombre indica, a todo el aspecto emocional y astral, ¿eh? Es decir, y toda la parte onírica también de la persona y todo eso. Y luego está el tercer ángel solar, que se llama el ángel mental, que corresponde ya más a la mente, pero más también a la mente abstracta, más bien al vínculo. Es el vínculo de la mente abstracta con el nivel del espíritu, con el nivel superior. Esos 3 ángeles se calculan para cada persona, y la persona puede invocarlos, o puede tratar directamente con los nombres divinos, ¿eh? O sea, eso depende de cada uno, depende de la conexión que uno tenga con las letras hebreas. Si tiene una fuerte conexión con las letras hebreas, puede utilizar los nombres divinos directamente. Si no, a lo mejor el ángel es más accesible, porque podemos generar una imagen, podemos generar una relación más personal, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya que en el libro se trata de aspectos generales. Hay un aspecto de reprogramación de la carta natal, del propio horóscopo, como en las líneas que he dicho. Hay, no sé si el aspecto de curación está desarrollado en este o está desarrollado en el anterior, que también hablo. Es que yo en todos los libros prácticamente tengo un capítulo como mínimo de los 72 nombres, ¿no? Sí. Entonces, este sería como un poco el compendio. Ahí hay una descripción bastante extensiva de cada uno, pero más bien desde el punto de vista espiritual, es decir, desde el punto de vista, sí, más interno, ¿no? Con el versículo de Salmos que le corresponde en hebreo, y eso es lo que está dibujado en el mandala de la carta de cada nombre, porque luego eso yo lo puedo utilizar en meditación para contactar con ese nombre. Hombre, recorrer todos los 32 nombres es recorrer la realidad completa, ¿eh? Los nombres son de alguna manera como el ADN del universo, ¿no? Con el Sí. código genético del universo, de la realidad. Totalmente. Entonces tienen esa potencia. O sea, tienen la potencia. Se supone que Moisés abrió el Mar Rojo con los 72 nombres de Dios. De hecho, se derivan de esa parte, de esos 3 versículos de la Biblia que tienen 72 letras, en las que se habla de la apertura del Mar Rojo. O sea, hasta ese nivel puede llegar, ¿no? Y el Mar Rojo puede ser en el sentido de físico, pero también en el sentido del verdadero canal interno que nos une con el espíritu, ¿no? Con la naturaleza superior nuestra, con nuestro yo superior, etcétera, etcétera. Sí, sí, muy interesante, profesor, muy interesante. De verdad, y pensando en que es una herramienta que eh, no sé, la encuentro tan sutil, tan pura, tan, es una herramienta terapéutica, o sea, yo la miro como una herramienta terapéutica desde yo como psicóloga, trabajando con mis pacientes y, y ayudándoles a ellos a tener esa conexión con el ángel que les ayuda en su proceso reparatorio, en su Claro. misión. Sí, Sí. sí, Allí se puede hacer incluso, no sé, lo harás con tu propio sistema, evidentemente, pero se puede hacer una especie como de astrología terapéutica basado en eso, de manera que los distintos conflictos que se pueden ver por aspectos, pues no sé, oposiciones, cuadraturas, etcétera, utilizando los ángeles y los nombres, dulcificarlos, abrirlos, darles
convertir, por ejemplo, las cuadraturas en trígonos, o sea, ese aspecto transmutador tiene. Pero evidentemente es una herramienta, como tú me has dicho, muy pura, muy limpia, muy espiritual, pero al mismo tiempo muy accesible. Ujú, Eso es lo bueno que tiene, que es es accesible para todos. O sea, ujú. un mínimo de conocimiento se necesita. O sea, no hace falta estudiar, pasarse años estudiando para poder utilizar esta herramienta. La puedo utilizar casi desde ya. Sí, qué interesante, Entonces sí. eso es muy importante, ¿no? Mm, Para el momento actual y para la gente, y para las necesidades de la gente actual, ¿no? En este momento. sí. Entonces, sería correcto decir que al trabajar con un ángel específico, se está activando el plano de Atzilut en mi propia naturaleza o en mi propia configuración humana. El plano de la salud más con el nombre en sí. O sea, el ángel está a un nivel o sea, un ángel por su propia naturaleza es más yetzirático, ¿eh? A nivel de yetzirá más que de Atzilut en sí, ¿no? Pero está canalizando directamente esa energía que viene de Atzilut, directamente, del aspecto de lo divino. Y en ese sentido, claro que resuena en mi interior, claro que estoy activando ese nivel. Sí, sí. Sí, muy interesante. Sí, bueno, profesor, no sé si quisiera agregar algo más. ¿Hay algo que le gustaría contarnos, aparte de todo lo que ya hemos hablado? No sé, realmente decir eso, un poco lo que decía al principio, que esto es una vía, un camino universal, en el cual, evidentemente, una de las cualidades fundamentales que se necesitan es la persistencia. Mm, Es decir, hay que ir poco a poco. Es decir, que la persona que quiera estudiar Kabbalah, porque se sienta llamado a ello, porque considere que este puede ser su camino, pues que empiece, evidentemente, y que empiece, y hay que ir poco a poco, poco a poco, poco a poco, y persistir y persistir y persistir y trabajar, ¿eh? sí, Sobre todo recomiendo la meditación. sí, sí. La meditación, o sea, yo casi todo lo he aprendido de la meditación. O Mm, sea, por supuesto, he utilizado muchísimo de los libros, he tenido profesores, maestros que me han enseñado, pero yo creo que lo núcleo, lo esencial es la propia meditación, porque lo importante es el contacto interno. O sea, es la conexión, como decía al principio Kabbalah, es la recepción de la conexión directa. exacto. Tú, o sea, el individuo, Ujú, con el fundamento divino, con la sí. divinidad. Y entonces eso es algo que, si buscas, encontrarás. Exactamente, profesor, exacto. Es un camino que tiene, digamos, señaléticas tan claras, o sea, el mapa, como usted lo ha dicho en otras entrevistas, el mapa de la conciencia, el árbol de la vida, como un Sí, mapa de la conciencia que realmente muestra los caminos, los senderos, las señaléticas para avanzar y que donde es posible ver el avance en uno mismo, sentirlo, experimentarlo, experienciar. totalmente, totalmente, totalmente. Sí, sí. De Profesor, acuerdo. sí. Cuénteme, usted, ¿cuál es la próxima actividad más importante que va a hacer para que las personas que nos están escuchando Pues en puedan? estos momentos es el Congreso de Málaga. Ujú. Ahí tengo, que es el próximo fin de semana. No este, que por cierto es Yom Kippur, Sí, sino el siguiente, el otro, de aquí sí, a 10 días, supongo, ¿no? sí, sí, ¿Eh? exactamente. Es el día 19 y 20 de octubre. Pues ahí tengo una ponencia. Evidentemente somos varias personas, ¿no? Los que participamos. Tengo una ponencia con una meditación, una ponencia que va a durar como 2 horas, 2 horas y media. Entonces, evidentemente se puede acceder, es presencial, lógicamente, pero se puede también acceder por streaming, o sea, por Zoom o por algún procedimiento de estos. O sea que uno se Ya. puede escribir y verlo a distancia. Lo digo Ah, por, qué interesante. claro, o sea que también hay esa posibilidad.
Ya. Y no sé si luego se pondrá o no se pondrá en las redes, porque eso ya como no soy el organizador, pues no lo controlo lo que van a Mm. hacer con ello. Esa es la próxima cosa. Y de momento, en este momento, no tengo más cosas pendientes. Supongo que irán surgiendo sobre la marcha. Sí, Estoy concentrado en sí, escribir, sobre todo. Ya sí, estoy escribiendo el próximo libro. sí. Bueno, quizás pueda a lo mejor animarse a venir el próximo año a Holanda a dar una... presencial. Hombre, mira, me encanta Holanda, ¿eh? Me encanta Ámsterdam. Y bueno, me encanta toda Holanda en general, ¿no? Pero pues yo voy a donde de alguna manera se requiere que vayamos Esterillo, ¿no? O sea, que Mm. si nos llaman, pues iremos. Sí, bueno, ahí vamos a ver si lo podremos hacer posible. Bueno, venga, Mm. si Dios quiere, Mm. Juan José. Sí, exactamente. Bueno, profesor, muchas gracias. Yo voy a poner los detalles del Congreso en la descripción de esta entrevista para ver si las personas se animan a ir. Y voy a Vale, poner también sus datos, su página web, para de acuerdo, muchas gracias. Ujú. que... Bueno, profesor, le agradezco muchísimo su tiempo, su sabiduría. No, gracias a ti, gracias a ti, y gracias a Dios. Es Sí, decir, que gracias. uno es meramente un canal, o sea que eh, es una gracia también el poder transmitir una enseñanza de este tipo. Sí, exactamente, profesor. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Hasta Gracias. luego. Vale, pues Hasta nada, salom, salom. luego.